Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Orejas, porque esto es Entre Orejas, un espacio donde hablamos de audición, de cerebro, de lenguaje y de comunicación. Porque escuchar no es solo una función del oído. Escuchar es un proceso que ocurre entre orejas. Y hoy, Nora, buenas, ¿cómo estás? Linda Muy bien, siempre. Maggie. Sí, muy emocionada nuevamente en un nuevo episodio que vamos a seguir conversando qué está pasando, ¿cierto?, con la audición de los niños, cómo poder ayudar a las familias, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, la verdad es que tenemos una invitada. Tenemos, Exacto, pero primero presentemos el tema, Nora, porque hoy bueno, vamos a hablar de un tema que genera muchísimas preguntas y emociones encontradas en muchos casos, que son los audífonos. Y contanos a quién tenemos invitada para esto, Nora. mira, tengo de invitada, esta es una invitada que a mí me encanta, es muy amiga mía, pero además es una persona muy profesional. Ella es Beatriz Escobar, ella es tecnólogo médico, es especialista en audición y la verdad es que con ella yo he aprendido muchísimo. Por eso que quisimos invitarla a este podcast para que conversemos justamente de los audífonos, qué son realmente, cómo ayudan, qué expectativas podemos tener, cuándo podrían no ser suficientes. Entonces, bienvenida, Bea. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias, ¿ya? Bueno, sabemos que tú gracias, tienes Nora. muchísimos años de experiencia, más de 20, acompañando familias en este proceso que es la adaptación de los audífonos, como hablamos en los episodios anteriores, ¿cierto? Teníamos el diagnóstico, después teníamos cuál es el camino a seguir, y uno de estos caminos, ¿cierto?, es que hablábamos de la adaptación de audífonos en niños pequeñitos. Entonces, queríamos partir preguntándote, ¿qué te motivó a dedicarte a la audiología? Porque sabemos que dentro de la tecnología médica hay varias áreas y una de ellas, ¿cierto?, es esta que es la audiología. ¿Qué te motivó a dedicarte a la audiología? La verdad es que, bueno, gracias por la invitación. Me siento súper honrada de poder participar con ustedes. Hemos aprendido juntas también, yo muchísimo de ustedes, no era Macarena. La motivación básicamente fue las experiencias que tuve en pregrado. O sea, yo cuando estuve en la universidad, me pasaba que llegaban muchísimas personas con dificultades auditivas y me tocó observar cuál era el proceso emocional, lo que significaba para esas personas el uso de audífonos. Me tuve una experiencia muy marcadora cuando era muy chica. Fuimos a hacer un operativo al sur de Chile, al sector de la Patagonia, al interior de Puerto Natales, y me tocó regalar audífonos. Tenía 2, 3 audífonos que fueron donados y que se los adapté a personas que literalmente le cambian la vida. O sea, una persona que te diga, yo toda mi vida quise ser parvularia, pero no escuchaba, ya que los niños me llamaban, no podía. Después quise ser cuidadora de niños y también me despidieron porque yo no escuchaba cuando los niños lloraban. Y haberle adaptado un audífono y haberle cambiado la vida a esa persona, poderla volver a insertar, de que ella pueda cumplir sus sueños, es algo que me marcó muchísimo. Y particularmente con los niños, me parece que lo encontraba demasiado importante para el desarrollo de su vida completa. O sea, si tú le podías cambiar la vida a un adulto de esa forma, imagínate lo que podías hacer con un niño. Puedes hacer la diferencia entre que vaya a un colegio y que pueda elegir una carrera versus hacer solo lo que puede hacer. Entonces, los niños tienen la capacidad de que tú les pueden aprender con lo que escuchan, con lo que les das y también con lo que no les das. Por lo tanto, es fundamental el uso de los audífonos, el uso de los aparatos, el acompañar a las familias. Hay muchísimo desconocimiento, hay mucho susto, hay muchos mitos, muchas cosas en la adaptación de audífonos que hacen que el futuro de ese niño pueda ser completamente distinto entre un caso donde está bien adaptado, que está acompañado, que lo estás guiando
y un niño que realmente le permite, por ejemplo, decidir que no los quiere usar. O sea, yo a los 23 años de experiencia tengo pacientes que están en la universidad. Entonces, cada vez, entre más grande estoy, más me doy cuenta lo importante que fue es ser hinchadora, estar ahí al lado de ellos, darle herramientas a los padres para que puedan acompañar, preocuparte de que estén escuchando bien, que hagan los recambios cuando corresponde, o sea, todo lo que tiene que ver con acompañar a ese núcleo familiar, uno puede a estas alturas ya saber que efectivamente puede cambiarle la vida a un niño y hacerlo que sea ingeniero, que sea lo que quiera hacer, porque ha sido bien adaptado, porque fue acompañado y porque no le aguantaron sacarse los audífonos, porque se siguió trabajando en ello, le cambiaste la adaptación, pero hiciste cosas para que él pudiese desarrollarse naturalmente. Entonces, me he ido encantando con la audiología a medida que he visto cómo le cambia la vida a las personas. Y hablando de esto, Bea, de los cambios y las cosas bonitas que has visto a lo largo de estos 23 años de experiencia, me encantaría preguntarte qué es eso más lindo que encontraste en tu trabajo, ¿no? Con lo que te has cruzado en tu trabajo y también qué ha sido lo más desafiante. A ver, lo más lindo creo yo que ha sido eso, ver la evolución, ver pacientes, yo muchos años trabajé en hospitales públicos, entonces ver pacientes donde la diferencia entre un padre que acompaña, que te hace caso, que te escucha, que te pregunta, de un niño que le dijeron que no se iba a poder comunicar, que no se iba a poder, que es multisindrómico, que tiene muchas cosas, etcétera, pero que el audífono le permita comunicarse con su familia, una de las cosas más lindas que yo he podido vivir. Y en el caso de los adultos, que se vuelvan a insertar a su familia, que vuelvan a interactuar en los grupos familiares, que se vayan de viaje, cosas que a lo mejor son súper naturales ahora en el adulto mayor, pero yo recuerdo a los inicios, la gente ya no quería participar de actividades sociales, y los niños estaban como listos para un colegio especial y todo diferente. En cambio, cuando tú participas de esto y ves familias comprometidas, y ojo, porque que una familia se comprometa con esta situación tiene que ver con entender el proceso, entender lo que está pasando, entender, y por ahí también va lo más desafiante, que es hacerlos a las familias partícipes de esto y que entiendan lo que está pasando, lo que entiendan a nivel cerebral, de por qué tú insistes tanto en el uso permanente, en el uso constante, incluso mostrarles muchas veces, no sé, estudios que demuestran en el tiempo cuán importante es el uso, presentarle niños grandes que ya pasaron por eso, o sea, quizás lo más desafiante es lograr que las familias y el entorno se comprometan, entre comillas, tanto como tú, en la rehabilitación del niño. Qué lindo. Me encanta tu pasión para hablar de este tema, Bea. Oye, me gusta mucho. Sí, se te nota. ¿Y algún mito así que constantemente o muy frecuentemente las familias te pregunten, te digan, mira, esto es así, que tú nos puedas contar? Yo creo que los niños, uno de los grandes mitos era que solo lo necesitan para el colegio, porque en el colegio estamos molestando. Piensa que los tipos de hipoacusia que se utiliza, que los audífonos se utiliza cuando tú tienes algún grado de audición. Si tú no tienes audición, ya pasamos a otro capítulo, que son los implantes, etc. Entonces, el paciente usuario de audífono es un paciente que habla, que escucha, no escucha todo, pero escucha, y por lo tanto, el entorno, normalmente el entorno más cercano, los padres, los cuidadores, muchas veces notan la diferencia mucho más posterior a lo que lo notan los educadores, los rehabilitadores. O sea, el entorno más alejado se da cuenta más rápido de que el niño tiene alguna dificultad que el entorno cercano. Entonces, uno de los grandes mitos es como, no, si esto es para el colegio nomás, porque me lo pide la profesora, porque en realidad yo encuentro que los niños no tienen nada, que no lo necesitan, si yo puedo hablar con él sin ningún problema. Entonces,
uno de los grandes mitos es eso. O también me acuerdo, quizás ahora ya es menos, pero al principio había un gran mito que era, es que como él escucha y yo le pongo los audífonos, va a quedar más sordo. Eso era un mito muy común, quizás ahora es menos, porque también los mismos, las personas que dan el diagnóstico, los médicos, los fonoaudiólogos que acompañan el proceso, qué sé yo, les van explicando esto, pero al principio era muy común que pensar que era mejor utilizarlo lo más posterior posible para que no se acostumbre, para que no deteriore más su oído, etcétera. Esos son como los mitos más habituales. Súper. Oye, y ahora entrando propiamente tal a los audífonos, a la constitución, cómo están conformados los audífonos, muchas personas piensan que un audífono simplemente sabe que póngale este aparatito para subir el volumen, pero sabemos que es mucho más que eso. Entonces, cuéntanos, ¿qué es un audífono? Un audífono es un tipo de ayuda auditiva, ¿ya? O sea, existe un grupo de ayudas auditivas que están pensadas en, según las patologías de los grados de hipoacusia, poder aportarle a los pacientes el acceso al sonido. Entonces, un audífono es un aparato que tiene un procesamiento de la señal que es acústico, es decir, tiene micrófonos, tiene un procesador y tiene parlantes. Tienen 1, 2 micrófonos, tienen un procesador súper rápido con inteligencia artificial, sin ella, potente, y tiene un parlante que puede ser en potencia media, potencia alta, potencia baja, de distintas potencias. O sea, es un aparato que se va a ir configurando dependiendo del tipo de hipoacusia que tú tienes. Pero en general es un aparato electrónico que te da acceso a una señal acústica. O sea, toma el sonido que está en el ambiente, lo procesa y lo saca, permitiendo que la cóclea tenga acceso a la señal acústica. Eso es muy a grandes rasgos. Y existen distintos tipos, distintas formas de cómo llevar ese sonido al oído. Puede ser con molde, puede ser con cable, y todas tienen un público objetivo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, los niños, cuando son muy chiquititos, tú no puedes, o es muy complejo poner un cable dentro del conducto, o una oliva de estas desechables, estas cositas que se ponen, que son muy bonitas y todo, porque es muy probable que ese niño se pueda caer, se pueda golpear, etcétera. Por lo tanto, en un niño es más recomendable poner un aparato que lleve molde, que lleve como una impresión, una cosita de goma dentro del conducto que tiene la forma del conducto que se manda a hacer, y que el sonido tiene exactamente lo mismo. Un micrófono que capta el sonido, un procesador y un parlante, pero están detrás del oído, que es como lo externo. Y en los niños particularmente requieres alta tecnología para tener el mejor acceso posible a todos los sonidos del habla, incluyendo idealmente hasta los 10.000 Hz, porque hay estudios que demuestran que el acceso a los 10.000 Hz te permite captar de mejor forma los fonemas fricativos. Ahí ustedes son mucho más expertas que yo, pero tiene que tener ciertas tecnologías internamente el equipo que le permitan al niño obtener todos los matices del lenguaje para poder incorporarlos y de esa forma poder reproducirlo, porque el lenguaje se aprende por imitación. Entonces, si tú no tienes acceso a todos los sonidos, no solamente a los sonidos altos o a los sonidos como de conversación, sino que a los pequeños detalles, ese cerebro no se va a desarrollar de tal manera de que no va a poder hacer, por ejemplo, figurifondo. O sea, nosotras estamos conversando y nuestro cerebro probablemente está recibiendo otras señales que no es solamente la conversación de acá, sino que está el tráfico, si tú, depende de dónde estemos, qué sé yo, el ruido de los muebles, el ruido de lo que nos circunde, pero sin embargo no pone atención a aquello, lo procesa, pero lo elimina. Esos procesos en un niño, solo si se los das, lo pueden hacer, si no pierden esa capacidad. Entonces les cuesta muchísimo más adelante acceder a nuevas tecnologías también. Claro. Porque el cerebro ya está con problemas. Oye, y otra cosa importante que te quería preguntar, porque tú decías que hay distintos tipos de audífonos, ¿cierto? Y hoy en día, que como vimos en los episodios pasados, se están diagnosticando bebés.
están partiendo muy tempranamente con el diagnóstico y por lo tanto con el equipamiento. Eh, ¿Cómo son los audífonos para niños pequeños? Porque sabemos que un bebé a lo mejor cuando tú dices que está detrás de la oreja es retroauricular, esas orejitas muchas veces son más blanditas en un inicio, más pequeñas, ¿cierto? Entonces, esa es como una pregunta que te quería hacer. Y lo otro es que, ¿cómo es la programación de esos audífonos? Mira, el tema físico en el niño, como te decía, tiene que ser, efectivamente, son orejitas pequeñitas, pero los laboratorios tienen la capacidad de hacer moldes a la medida, que son estas impresiones como que tienen la forma del oído, que son de silicona, siliconas de uso médico, digamos, no provocan alergia, todo eso. Y tiene que tener la posibilidad de hacer paso de sonido y hay distintos tipos, por ejemplo, de tubos que llevan el sonido. El sonido, por lo que yo te decía anteriormente, por lo peligroso que es, el sonido del audífono tiene que ser procesado retroauricular, o sea, tiene que estar todo, el micrófono, el procesador y la salida del sonido atrás de la orejita. Cosa de que lo que lleva en el conducto propiamente tal es solamente la vía por donde va el sonido y es esta gomita, estos moldes de silicona. Sobre todo, mira, normalmente los niños están siendo adaptados sobre los 3 meses. Entonces, un niño de 3 meses y un niño de 4 meses es otro niño. Por lo tanto, es muy probable que tengas que hacer muchos cambios en los moldes. Y la programación, bueno, ahí es súper importante trabajar con el equipo médico porque la programación de los audífonos, entre más chiquititos son, más seguido tienes que ir haciendo exámenes porque son, en ese caso, o sea, son medidas objetivas, son medidas de potenciales evocados, que son frecuenciales. Acá, por ejemplo, por muchos años te mandaban a adaptar un audífono con un estímulo que se llama clic, que es una parte de la audición muy, muy limitada. Ya creo que ya está bastante claro que no se puede con eso solamente. Y por lo tanto uno tiene que buscar respuestas, tiene que buscar las respuestas idealmente. Para mí, en mi caso, yo siempre soy muy fan de la audiometría del juego apenas se pueda. Pero también hay que entender que muchos de los niños no pueden responder porque tienen otras cosas, tienen problemas motores, qué sé yo. Y ahí tenemos que empezar a estar permanentemente revisando los potenciales evocados frecuenciales, qué sé yo. Y la programación en un niño pequeño en el primer año tienes muchas programaciones y también tienes que trabajar mucho en equipo con el equipo de rehabilitación. Porque se nota cuando es un equipo de rehabilitación que tiene experiencia, se nota cuando hay algo que no está recibiendo bien y uno puede ponerse a trabajar en ello. Ahora, lo ideal siempre, producto de los conductos son tan pequeñitos, es que sean con medidas de oído real. ¿Ya? Los software de audífonos traen unas medidas de oído real promedio, pero entre más herramientas de precisión tú utilizas en la adaptación de los audífonos, mejor es la rehabilitación que pueden tener. Y siempre, siempre, siempre tiene que ir acompañado de terapia porque si no, no hay cómo. No, o sea, no puedes poner el audífono más sofisticado con el que cuentes en el mercado que sin rehabilitación ese cerebro no sabe qué hacer. Porque no Vega, y yo te funciona. O sea, lo pregunto, que te pregunto algo, ¿no? Porque esto es algo que a mí muchas veces vienen las familias y me dicen, uy, los audífonos son muy caros. Yo tengo el audífono de la abuela. ¿Podemos adaptarle los audífonos de la abuela a un niño? La verdad es que depende de la calidad del audífono de la abuela. La verdad es que puede ser que la abuela tenga un audífono súper sofisticado que te permita a través del algoritmo y del software hacerlo pediátrico. Pero es muy probable que no sea así, porque las tecnologías para niños requieren un algoritmo especial, requieren también físicamente algunas cosas básicas, como por ejemplo que si va a usar pilas, ya casi no se usan las pilas, pero los portapilas tienen que ser de seguridad. Ese niño puede tomarlo y morderlo y echárselo a la boca, porque va a haber un momento en que va a descubrir que tiene algo en el oído y va a ir y se lo va a llevar a la boca.
También tienen que tener un IP68 por lo menos, que es el índice de polvo y agua, que es la protección, tienen un recubrimiento, el ingreso de los micrófonos, la salida de los parlantes, todo tiene un recubrimiento específico para que el niño, si suda mucho, si es un niño más, o sea, hablamos de bebés, infantes y niños, o sea, también cada una de estas etapas tiene distintas necesidades, digamos. También tiene que tener esta protección para que no se le humedezca, para que pueda seguir corriendo, saltando, jugando y haciendo una vida normal sin que el audífono se esté echando a perder a cada rato. Y eso es súper importante porque la constancia en el uso bien va de la mano en que yo no pueda pasar con mi audífono en el servicio técnico permanentemente. Tiene que tener como un acompañamiento del equipo físicamente que le permita que ese audífono sea resistente a la humedad, no son waterproof, pero sí con una alta resistencia a la humedad, que sean físicamente resistentes para aguantar, no sé, un pelotazo si es un niño, una caída, y que no signifique que voy a tener que estar sin audífonos un montón de rato. Gracias, Bea, qué linda explicación, ¿no? Y un poco escuchándote, yo pensaba, bueno, yo uso lentes de contacto y tengo mis anteojos para ver, y entonces pensaba en esto, ¿no? En lo específicos que son. Cuando a mí me pasan otros anteojos, a mí no me sirven, veo nublado, veo poco detalle o sigo sin ver suficiente, ¿no? Y entonces pensaba en lo parecido que es esta Claro. explicación que diste de los audífonos a mi necesidad a la hora de poder ver con precisión, con comodidad, ¿no? Y poder ver todos los Claro, detalles de esa manera. claro. Pero Por ejemplo, si hacemos un símil con los lentes de contacto, tú no le pones lentes de contacto a un niño pequeño. Aunque los padres determinen que pueden comprarlo, que lo pueden hacer desechable, que no da lo mismo que los... No, simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque son pequeños. También pasa con los audífonos, que muchas veces las familias al no aceptar este proceso quieren el más chiquitito, el que no se vea. No, no se puede. También tiene esa similitud. Así. Y por otro lado, si tú no vas revisando permanentemente tu audición y no vas graduando tu lente, a medida que va pasando el tiempo, tú vas teniendo otras necesidades. El ojo, la córnea, el largo va cambiando. Con la audición pasa lo mismo. Tu percepción, tus molestias. O sea, hay niños que tienen un umbral de molestia más alto que otros. Hay niños que no tienen nada y hay niños que tienen mucho umbral de molestia. Y puedes tener dos niños con la misma audición y requieren cosas completamente distintas. Por eso es importante también trabajar en conjunto con los rehabilitadores, que son los que más se dan cuenta de esos detalles. Y hablando justamente de rehabilitación, entonces este acceso que da los audífonos dan acceso al lenguaje, a escuchar detalles que antes no podían escuchar, ¿no? O los sonidos cotidianos, la voz de los familiares, el aprendizaje, como hablabas del colegio, ¿no? Y todas las interacciones sociales. Me encantaría preguntarte, Bea, en tu opinión, ¿cómo transforman los audífonos la escucha? O sea, te dan acceso a ella, que es fundamental. Y una frase que a mí me dejó muy marcada en un minuto de mis estudios, digamos, es que efectivamente los niños aprenden con lo que les das y aprendes con lo que no les das. O sea, ese cerebro se va a transformar dependiendo del tipo de estímulo que le diste. Por eso nuevamente ahí pensamos en cuando te dicen, no, es que los audífonos son muy caros. Sí, tienes razón, los audífonos pediátricos siempre van a ser las líneas más premium. ¿Pero por qué? Porque tienen un procesamiento de la señal que es el más nítido, el más claro, porque ese cerebro tiene que aprender con lo que le das, pero también con lo que no le das. Si no le das acceso a todos los sonidos, si no le das la potencia adecuada, si no le das un estímulo constante, todo eso va a ser una tremenda diferencia entre lo que va a pasar con ese niño en el futuro. Que, ojo, no es solamente el desarrollo o no desarrollo del lenguaje, porque muchas veces a mí me hayan dicho eso, pero si mi hijo habla perfecto, no tiene ningún inconveniente, pero las interacciones sociales que se van haciendo en el futuro, el poder participar de los grupos, el poder ir a la universidad y estar en un grupo de no sé,
100 personas en un auditorio. Creo que la universidad ya no es tan macabra como en nuestros tiempos, ya no hay grupos tan grandes, pero yo me recuerdo los auditorios de anatomía tenían 100, 120 personas, 4 carreras. Un niño con problemas de audición estaba completamente limitado a no poder participar de ese tipo de cosas. Entonces, para mí, la gran transformación es eso, es hacer que los niños tengan acceso exactamente igual que cualquier otro niño a cualquier estilo de vida, que puedan ir al mall porque llegan a una edad, yo tengo una hija de 12 y que me pide ir al mall. O sea, si tuviera una compañera con problemas de audición, no sé si puede ir y sentirse cómoda y participar y reírse y todo igual que otra que no tiene problemas de audición. Y para mí eso es, la transformación es que tengan elección. Elección a decidir lo que quieren y lo que no quieren hacer versus lo que pueden y no pueden hacer. Para mí eso es como fundamental la diferencia. Para mí la transformación tiene que ver con el acceso, con la elección de lo que yo quiero o no quiero hacer. Puede que no me guste ir al mall, pero distinto es que no me gusta ir al mall a no puedo ir al mall porque no me puedo comunicar en él. Entonces, para mí eso es fundamental. Ay, exacto, vea, y Siempre escuchándote, ¿sabes? que, sí, Pensaba en algo que a mí me pasa muy seguido y que también los alumnos en la universidad me lo preguntan, y es sobre, sobre cuánto le podemos hablar a las familias sobre los dispositivos que hay disponibles, ¿no? Porque a veces uno va dosificando un poco la información porque es mucha información, es pero mucho. yo siempre digo, yo me siento muy responsable, ¿no? Porque los padres tienen en la gran mayoría altas expectativas para sus hijos. Entonces, es nuestra Sí, responsabilidad darles a los niños y a esas familias las mejores opciones para alcanzar exacto. esas expectativas, ¿no? Yo siempre les digo a los padres, es muy egoísta que uno pretenda que su hijo oiga todo, aprenda todo, igual que cualquier niño sin pérdida de audición, pero no estamos haciendo un sacrificio para brindarle lo que ellos necesitan, ¿no? Las herramientas que ellos necesitan. Entonces, Claro. creo que es importantísimo desde ese lugar ser muy claros, dar mucha explicación y también que si el padre no se siente cómodo con la explicación, la busque, ¿no? En un profesional que sí Exacto. se la dé y las opciones que Es, ese niño necesita. Y así como una pregunta extra a este momento donde los niños empiezan a oír, qué sonidos te refieren en general las familias o los propios pacientes que suelen impactar más al inicio cuando son equipados? A ver, es que cuando tenemos niños pequeños, así bebés, todos están esperando la reacción de YouTube, le digo yo, que es cuando, no sé, uno adapta audífonos, no sé, varios a la semana, y no todos los niños reaccionan con una sonrisa, con un giro, algunos pueden llorar, o sea, no todos son como las reacciones de YouTube. Pero cuando son bebés, normalmente la risa o la vocalización que les provoca mucha gracia, mucha risa, es una, una reacción muy propia, dependiendo también del grado de hipoacusia. Pero cuando son, por ejemplo, hipoacusias moderadas, hipoacusias más leves, el giro de los ojos a la fuente sonora, de repente están distraídos, tú pones los audífonos y giran los ojos. Son como la reacción. Cuando son niños más grandes, hay una menor irritabilidad. Cuando son niños más grandes que se han diagnosticados de manera tardía y tienen audición que les ha permitido desarrollar un correcto lenguaje, pero están teniendo dificultades escolares, que es normalmente lo que se nota, hay como un descanso. Es un niño que siempre está con dolor de cabeza, que está muy irritable, porque hace un gran esfuerzo para poder incorporarse, porque tiene una escucha activa cuando es un proceso que debería ser pasivo. Entonces, cuando los chicos se adaptan, empiezan a estar más de buen humor, están más calmados, ya no duermen siesta. O sea, a mí me ha pasado mucho que me decía, es que siempre dormía siesta, llegaba al colegio muerta, agotadísima. Ya no, fíjate, quiere hacer otras cosas. Ese tipo de cosas son en ese tipo de hipoacusia.
Y bueno, cuando son hiperacusias profundas, ya el cambio es absoluto, de no poder participar, de tener malas notas, de tener un rendimiento muy bajo, a mejorar todo lo que es la escolarización y al querer participar de juegos que anteriormente no querían participar. Eso es Súper. como las formas, en las distintas, porque los niños tienen muchas diferencias entre cada uno, o sea, no solo entre las edades, sino que las personalidades también. O sea, un niño que ha sido adoptado a los 3 meses, tú a los 8 años ya puedes cuestionarte si necesita conectividad o no necesita conectividad con los dispositivos, por ejemplo, como con el celular, qué sé yo, porque son niños mucho más hábiles, que saben perfectamente lo que significa el audífono para ellos. Como también hay otros niños que a los 8 años son niños y no tienen ni una posibilidad de preocuparte de eso. No, no da lo mismo si son niños o son niñas, las personalidades son diferentes. Y ya cuando llegamos a los adolescentes, tienes preadolescentes de 12 años que tienes que seguir tratándolos como bebé en cuanto a su adaptación, y hay otros a 12 años que, ¿cómo se te ocurre que lo vas a tratar como un bebé? ¿Ya? Entonces también hay diferencias entre las distintas edades y las distintas etapas del desarrollo. Exacto. Oye, sí, qué interesante todo lo que nos estás contando, Bea, y también un poco retomando lo que Maki decía y lo que tú estás comentando en este minuto, que es en relación a las expectativas, ¿cierto? Que muchas veces, bueno, siempre vemos con Maki que las expectativas de los padres siempre están elevadas y que eso es bueno en una parte porque van a ser más exigentes, van a pedir más cosas, pero ¿qué es importante que tú le transmitas a los padres en relación a las expectativas? Por ejemplo, en cuanto a adaptación, al uso, creo que el uso es un tema importante. Cuéntame un poco de las expectativas en relación al uso de los audífonos. Bueno, efectivamente, una de las cosas de la expectativa más común es que los padres piensen que como el aparato es muy caro, solo con que yo haya tenido acceso a él es suficiente. Esa es la primera como gran error y gran mito también, que piensan que porque pusiste un equipo que costó muchísimo dinero, entonces ya está. Y como, porque ahora tiene inteligencia artificial, entonces eso va a hacer que funcione solo. ¿Ya? Entonces la expectativa tiene que ver también con el equipo rehabilitador. O sea, no todas las patologías de oído, no todas las hipoacusias con las que nos encontramos tienen el mismo grado de discriminación y manejo del habla. Hay patologías neuropatía, hay otros síndromes asociados. Ahora hay muchísimos niños con hipoacusia y trastornos autistas. Hay un montón de otras cosas. Entonces, la expectativa tiene mucho que ver con conocer las limitaciones médicas que tiene mi hijo. O sea, si tengo un niño que es multifactorial su hipoacusia, que tiene otras cosas, probablemente no voy a obtener lo que quisiera, y así además no lo acompaño de una terapia completa, digamos, porque si mi hijo tiene trastornos autistas, por ejemplo, y no lo acompaño con el terapeuta ocupacional, no lo acompaño con la psicóloga para la familia también. El psicólogo normalmente no va para el niño, va para los padres y para poder entender y aceptar esta situación, para poder guiarlo, en tener herramientas también de cómo manejarlo. El uso permanente de los audífonos, el tener todo el tiempo que yo estoy en vigilia, acceso a todos los sonidos, es lo que va a hacer que ese niño pueda entender a nivel neuronal que el estímulo es así, que es permanente, y por lo tanto lo adapta, lo acepta y empieza a trabajar con aquello. Entonces, la expectativa tiene que ver con los equipos, con saber que el uso del audífono es una parte de la rehabilitación auditiva. Es una parte, un tercio, diría yo, que es de la adaptación. Hay niños que tienen muchos trastornos a nivel neurológico que hacen que el sonido está entregado de la mejor forma, con el volumen correcto, con todo, pero sin embargo hay algo adentro que hace que ellos
En vez de tú le dijiste mamá y a él le llega am, y no tiene nada que ver con el audífono. Entonces, conocer eso, ver y tratarlo, porque se trata de una forma siempre en compañía del audífono, pero tiene otros tratamientos y ahí es donde uno tiene que acompañar a los padres para que puedan conocer el estado específico y personal de su hijo. ¿Cuáles son las otras limitaciones que lo acompañan? No da lo mismo tampoco el tipo de hipoacusia ni el origen de esa hipoacusia. Cada cosa va a ser que tengamos una expectativa distinta. Y yo creo que la expectativa más realista es tener poca expectativa. Cuando llegan con uno es bajar la expectativa a decirle, mira, vamos a conseguir lo básico. Porque de esa manera, a medida que van consiguiendo cosas más complejas, se van sintiendo mucho más cómodos y mucho más entusiasmados en continuar. Y con respecto Pero a hay la hora, mucho más detrás de una hipoacusia. vea, con respecto a las horas de uso, ¿cuánto es lo recomendable en un Todo niño el que... tiempo que esté en vigilia, siempre. Oh. Todo el tiempo que está despierto, tiene que estar escuchando a través de los audífonos. Ya, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque esto es algo que aparece frecuentemente en nuestras terapias. Entonces, nosotros en general, está bien, decimos eso todo el tiempo que está despierto, pero nosotros le ponemos número. Le ponemos un número que al menos 10 horas tiene que estar con su audífono. Claro, claro. Es que, por ejemplo, un bebé duerme Claro, 20 horas al día, no sé. Entonces, por eso yo te digo que claro. es el tiempo que está en vigilia, porque en realidad va a depender de la edad del niño. Hay niños que duermen siesta, niños que no duermen siesta, niños que se levantan muy temprano, niños que el fin de semana despiertan a las 12 del día. También hay un mundo de... Pero por eso es que yo utilizo, en vez de ponerle número, yo utilizo todo el tiempo que esté despierto. Y normalmente con ese padre, a ver, sacamos la cuenta, a ver a qué hora se levanta. ¿Y a qué hora se ducha? ¿Y cuánto se pone? Entonces uno va diciendo, ok, entonces necesito 10 horas, necesito 8, necesito 6, necesito 14, pero Ajá. finalmente es todo el tiempo que tenga que tener acceso a los sonidos, tiene que tenerlos a través del aparato. Buenísimo, excelente. Así que bueno, pero como tú bien dijiste, esto es una herramienta muy poderosa, pero necesita de acompañamiento. Eso creo que es súper, súper, súper importante. Sí, Y muy Nora, sabemos que a veces, incluso con una buena adaptación, con el audífono indicado para ese niño, este audífono puede no ser suficiente para las necesidades auditivas de un niño. Entonces, Bea, yo te pregunto, ¿qué señales hacen pensar en otra opción para ese paciente? En general es cuando el niño no avanza. Para mí por lo menos, yo veo todos los tipos de ayuda auditiva están pensadas en mejorar el habla del niño, el acceso a los sonidos y ir rehabilitando lo que me falta. Si tú ves que hay un niño que asegurándose que técnicamente los equipos están en perfecto estado, están rindiendo lo que tienen que rendir, no hay ningún otro equipo que pueda hacerlo mejor, como audífono. Y la terapia no avanza, el niño no logra avanzar, ahí inmediatamente es tiempo de ir a probar y a empezar a averiguar distintos tipos de ayuda auditiva. En general, el paso siguiente del audífono es otro audífono con otra tecnología o el implante. O sea, la evaluación de otro audífono siempre va a ser cuando yo, asegurándome que el equipo está en perfecto estado técnico, que no tiene problemas con los micrófonos, que no tiene ninguna cosa técnica, ya no estoy avanzando, estoy teniendo dificultades, puedo ver, como te digo, otro equipo con nuevas tecnologías, porque de todas maneras los audífonos están avanzando muy vertiginosamente, muy rápido, entregan cosas muy interesantes para los pacientes, pero tienen una limitación y hay que averiguar cuál es lo que le está pasando al equipo que usa ese niño. Uno de los exámenes, que es las audiometrías de campo libre, pueden ayudarnos un montón a objetivar cuánto es lo que están ayudando. Ahora, la audiometría de campo libre, junto con los equipos
las medias HIIT, que son cosas como técnicas para saber si el equipo está entregando lo que debe, y la audiometría de campo libre te dice cómo está respondiendo frente a los sonidos, tonos puros. Sonidos como un golpe, algo muy simple. Pero la audiometría de campo libre de todas maneras no te está explicando cómo está procesando ese sonido. Puede que la audiometría de campo libre te dice que está todo perfecto, que el audífono está rindiendo fantástico, sin embargo, el niño también puede estar diciendo, no, no es suficiente. Y por eso, de nuevo, la terapeuta, los terapeutas, el equipo que acompaña a ese niño es fundamental en darse cuenta de que el niño está estancado. Entonces ahí es cuando uno tiene que ir a probar otras cosas. Ay, gracias, Bea. La verdad que creo que resumiendo todo lo que has venido explicando, es importantísimo este trabajo en equipo, donde tu Sí. trabajo en la adaptación de los audífonos en conjunto con el rehabilitador y la familia hacen este trabajo de acompañamiento, de estimulación y también de tomar decisiones a la hora de si algo no está funcionando como uno quisiera. Así que te agradecemos un montón todo lo que nos has explicado y yo le invito a Nora a que nos dé nuestro dato entre orejas del día de hoy. Sí, bueno, con todo lo que aprendimos hoy día con la Bea, ¿cierto? Creo que un dato importante es decirles que los audífonos no hacen magia instantánea. Los cambios son progresivos, pero hay algo muy, muy importante que es la constancia en el uso. Y eso va a marcar una gran diferencia. Y por último, si hay cualquier duda, siempre, como decía Maki, como estamos en este proceso acompañados, están los rehabilitadores, están los audiólogos, están los médicos. Cuando hay dudas sobre el funcionamiento, consulten de inmediato. Ese es el dato que les dejamos en este episodio. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este tercer episodio de Entre Orejas y gracias a nuestra maravillosa invitada, Bea, gracias por ayudarnos a entender cómo los audífonos pueden transformar esta forma de escuchar y conectarnos con el mundo. Así que millones de gracias por tu generosidad y de compartir el saber y tu tiempo también. Los invitamos Muchas a gracias por todos la a dejar, invitación. ay, muchas gracias, y los invitamos a todos a dejar sus preguntas, a compartir experiencias o a proponer temas futuros en nuestro Instagram, Entre Orejas Podcast, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Vamos Exacto. a hablar, Sí, de acuérdate de qué vamos a hablar. implantes cocleares. Así que cuando ya hay una ayuda diferente, como lo que nos estaba diciendo Bea, de eso vamos a hablar en nuestro siguiente episodio. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Chao. Adiós.